Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo han estado? Gracias al Señor. En octubre, la Iglesia Cristiana celebra el mes de la Reforma Protestante, el mes en el que se le da o se habla o se enfatiza de la centralidad de la palabra, que fue una de las herencias que nos dejó la Reforma Protestante. La palabra debe ser central en la vida de la iglesia. Y me estaba recordando que he tenido la oportunidad de entrar a algunas casas donde la Biblia ocupa un lugar muy especial y la ponen en un trípode y organizan un espacio bien bonito y ponen la Biblia. Y no sé si aquí se podrá ver una foto que yo traje sobre eso, de pronto ahorita más tarde sale, pero la Biblia es usada como un símbolo y muy especial. Lo ponen allí muy especial. Y yo me pregunto si es solamente como un símbolo o la estamos poniendo en práctica, ¿cierto? Porque yo puedo tener una Biblia muy bonita, muy lujosa, en mi sala para que todo el mundo entre y la vea y no obedecerla. ¿Cómo queda el asunto ahí? Como medio chueco, ¿cierto? Ok. Bueno, pero no solo la Biblia de manera física como símbolo, como parte de la decoración de la casa, sino la mayoría de ustedes tienen en sus celulares, en sus dispositivos, una aplicación de Biblia, la tienen, ¿cierto? De ahí leemos, eso es muy práctico. ¿Para qué? Pero es muy práctico. Antes tenía uno que andar con una Biblia grande, pesada, y si necesitaba concordancia era otro libro, y si necesitaba un diccionario bíblico era otro. Ahora en el celular uno carga todo eso. Y muy fácil, pero a la hora de estudiar hace falta un poquito de la física. Igual, si yo tengo la aplicación de la Biblia, puedo tener la mejor aplicación, la que yo uso es muy buena, pero yo puedo tener la mejor aplicación que exista sobre la Biblia y no obedecerla. ¿Cómo quedamos ahí? Medio chueco, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de implicaciones de obedecer la palabra. Implicaciones de obedecer la palabra. Salmo 119, versos 1 al 8. Acompáñenme, por favor. Salmo 119, versos 1 al 8. Ustedes saben que el Salmo 119 es el más largo de la Biblia, ¿cierto? ¿Y cuál es la temática del Salmo 119? La palabra. El Salmo 119 es un poema a la palabra de Dios, es una alabanza a la palabra de Dios. Y está escrito en forma de acróstico. ¿Qué significa acróstico? Que ponen las iniciales y de allí se van desprendiendo las frases, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ver en la mayoría de las ediciones de la Biblia que tienen el nombre de la palabra hebrea que corresponde al alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, y se van en forma consecutiva. Esas son las letras del alfabeto hebreo y cada frase, cada parrafito comienza con la letra de acuerdo a la letra del alfabeto, ¿cierto? Pero básicamente el Salmo está enfocado en la importancia de la palabra de Dios y el papel para la vida del creyente. En el Salmo 119, específicamente el de los versículos 1 al 8, el autor menciona la dicha de obedecer la ley del Señor, su deseo de obedecerla y lo que pasará, lo que sucederá una vez la obedezca. Entonces veamos qué implicaciones nos enseña este texto con respecto a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué implica obedecer? Muy bien, en primer lugar, el Salmo nos dice que implica experimentar dicha. Implica experimentar dicha. Los versos 1 al 2 dice: dichosos los que van por los caminos intachables, andan conforme a la ley del Señor, obedecen sus mandatos de todo corazón y lo buscan. Entonces el Salmo comienza diciendo que son dichosos, felices, o como dicen algunas versiones, bienaventurados. ¿Qué significa ser bienaventurado?
¿Qué significa ser dichoso? ¿Qué significa feliz? ¿Qué significa? A ver, tener gozo, ¿qué más? Tener paz, es ser un privilegiado, ¿cierto? Es como la satisfacción máxima. Es lo que ofrece mayor satisfacción. Piensa en lo que a ti te satisface más. Piensa en lo que más te llena. Piensa en lo que te hace sentir más feliz, más plácido, más súper, que tú te sientes, no, espectacular. Y el salmista está diciendo que cuando él obedece la palabra de Dios, él se siente totalmente plácido, totalmente feliz. Ahora, esta bienaventuranza, esta promesa no es algo futuro. Ay, yo voy a obedecer ahorita y en 100 años me voy a sentir dichoso. No. Son bienaventurados, son felices, son dichosos los que ya lo hacen. Los que ya lo hacen, es decir, es algo que se debe experimentar instantáneamente. A través de toda la Biblia se enfatiza mucho, se enfatiza repetidamente la bendición de caminar con el Señor y obedecer. Es una bendición. Andar por los caminos del Señor. Andar por los caminos. Y el salmista dice los sinónimos. Van por los caminos intachables, andan conforme a la ley del Señor, obedecen sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Todo eso son como sinónimos. Son formas en las que yo obedezco. Son formas de expresar el que yo le obedezco a Dios, yo cumplo su palabra. A través de toda la Biblia, la integridad, que es la obediencia, vivir consagrado, es un tema recurrente por toda la Biblia. Y cuando habla aquí de la ley del Señor, de los caminos del Señor, se refiere a su palabra. Originalmente eran 5 libros de la Torá, pero después Dios fue inspirando a otros y hoy tenemos los 66 libros de la Biblia. Entonces, cuando dice ahí obedecer la ley del Señor, es toda la Biblia. Los 66 libros. Piensa en aquello que te produce mayor satisfacción. Alguien podrá decir, no, yo cuando me como un buen plato, eso a mí me satisface. No, yo cuando me doy una siesta, estoy cansado y me doy una siesta, eso es súper plácido para mí. No, yo cuando me veo un partido de fútbol, cuando yo veo a esto, pues ¿saben qué? Obedecer a Dios debería ser el primer motivo de dicha. El primer motivo de satisfacción debería ser el obedecerle a Dios. ¿Ustedes qué pensarían de alguien que diga, qué pereza obedecerle a Dios? ¿Cierto? Qué pereza ir a la iglesia, qué pereza orar, qué pereza leer la Biblia, qué pereza escuchar a ese pastor ahí predicando. Qué pereza obedecer. Cuando uno lee eso dice, ay sí, que la dicha, pero en la vida práctica, qué pereza liderar en la iglesia, qué pereza evangelizar, qué pereza pararse y tener que cantar en la iglesia, y uno bien cansado, no, ¿qué parece? ¿Qué sientes? ¿Qué pereza? Y este salmo está diciendo que son bienaventurados, dichosos los que obedecen al Señor. Miren, la obediencia no debería ser una carga. No debería producirnos tristeza, carga, fatiga, pereza obedecerle al Señor. Debería ser un motivo de dicha. Debería ser un motivo de felicidad. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes hacen algo por un ser querido, por la mamá, por el cónyuge, por un hijo. Y si ese ser querido se da cuenta que tú estás haciendo algo por esa persona con pereza, con fatiga, mira, aquí te traje este regalo, me costó tanto, qué pereza.
Uy, no, no me des nada, por favor. Si darme ese regalo para ti es algo tan sacrificial, sufres tanto por darme eso, no me lo des. Dámelo cuando te nazca, cuando ames hacerlo, cuando te produzca dicha hacerlo, cuando estés feliz de hacerlo, hazlo. Yo me voy a sentir muy bien. Yo me imagino así al Señor. Que cuando vemos que hacemos algo por Él, es que lo estoy haciendo porque el pastor me dijo que toca hacerlo. Porque es que me están viendo y me toca hacerlo. Porque es que si no lo hago después me repelan. No. La obediencia debería producir en nosotros una dicha inmensa. Una dicha inmensa, Señor, amarte a ti. Señor, servirte a ti. Señor, obedecerte a ti es lo mejor que me puede pasar a mí en la vida. ¿Y saben por qué? Porque es que el Señor nos ha amado tanto. El Señor ha dado tanto por nosotros. El Señor es tan bueno que cómo no hacerlo con todo el corazón. Obedecer implica experimentar dicha. Número 2, ¿qué más nos dice el Salmo? Número 2, implica mostrar evidencias. Versos 3 al 5, dice así. Versos 3 al 5 dice, jamás hacen nada malo. Está hablando de los que buscan a Dios, los que obedecen. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus estatutos. Por ahí dicen que el amor se nota, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que es con evidencias. Obras son amores y no buenas razones. Si tú me amas, demuéstramelo con hechos. Eso de solo palabras, ¿cierto? Así es la obediencia. Si tú eres obediente, debes mostrar evidencias. Debe notarse en la vida tuya y en la vida mía. No es andar diciendo, no, yo tengo el título de yo soy una persona obediente. Demuéstralo con hechos. Demuéstralo con evidencias, con cosas palpables, concretas. El texto dice, no hacen nada malo. Y uno dice, pues es que yo no soy perfecto. Algo puede pasar en mi vida, ¿cierto? Todos nos equivocamos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí no hacer nada malo? La obediencia a Dios en la Biblia es vista como un camino de justicia. Así lo define la palabra. Aquellos que son nacidos de Dios no practican el pecado. Entonces, tú y yo nos equivocamos, obvio. ¿Cometemos pecados? Sí, lamentablemente. Pero no podemos vivir en pecado. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre vivir en pecado y pecar. Tú y yo pecamos. De hecho, nos equivocamos y le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos. Pero lo que no podemos es vivir en pecado. ¿Cuál es la diferencia? Quien vive en pecado no se arrepiente. Quien vive en pecado aún disfruta el pecado. Se satisface en el pecado. Quien peca, sí, se equivoca, pero se levanta, pide perdón y se compromete a mejorar. ¿Qué evidencia se está mostrando allí? Dice que jamás hace nada malo, sino que sigue los caminos de Dios. ¿Qué significa seguir los caminos de Dios? Santiago enseña que la fe sin obras está muerta. ¿Somos salvos por obras? Amén. No somos salvos por obras. Somos salvos por eso, por medio de la fe. Pero esa fe se demuestra ¿cómo?
con un certificado que a uno le venden en la iglesia y uno se lo pone aquí, dice, soy salvo por fe. ¿Y cuánto le valió ese certificado? Me valió tanto. Ay, qué belleza, yo me quiero comprar uno y para mi abuelito que ya se murió. No, lo siento, pero no. No, la salvación no se vende. La salvación es solo para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Solo para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. ¿Y cómo demuestro yo que he creído en Jesucristo? Porque hay un cambio de vida. ¿Saben lo que es un testimonio? Cuando alguien va y da un testimonio de su vida. Yo recuerdo que muchos años atrás aprendí cómo era lo de un testimonio. Y a mí me enseñaron, debes dar tu testimonio en 3 minutos. 1 minuto debes hablar de cómo fue tu vida antes, 1 minuto de cómo llegaste a creer en Cristo y 1 minuto de cómo ha sido tu vida después de Cristo. En 3 minutos, no necesita 2 horas para contar un testimonio. 3 minutos, das el testimonio. Allí uno cuenta la evidencia que hay en su vida de haber conocido a Jesús. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo fue ese punto de quiebre cuando conocí a Cristo, cuando nací de nuevo y cómo soy yo ahora? Entonces yo muestro unas evidencias del cambio, porque la fe sin obras está muerta. Si yo vengo aquí y predico y ustedes ven que yo no me comporto de acuerdo a lo que predico, esa fe está muerta. Yo tengo que ser coherente en mi vida. Tengo que actuar de acuerdo a lo que estoy diciendo. Practica lo que predicas, dicen por ahí. Si tú y yo decimos creer en Jesucristo, tener la fe en Jesucristo, hermanos, eso se debe notar. Ay, yo soy fiel creyente en Jesucristo y peleando con medio mundo. Y hay 25 a los que no he perdonado y 10 a los que quiero matar. No, hermano, ¿cuál fe? ¿De qué fe me estás hablando tú? Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y muestra evidencias de tu fe. Muestra evidencias de tu fe. La palabra ha sido dada para obedecerla y hay que dar evidencias. Evidencias de esa fe. En tercer lugar, ¿qué implica la obediencia a la palabra? Implica unas consecuencias. Cuando yo obedezco hay unas consecuencias. Versículos 6 al 8. Entonces dice el salmista, qué lindo esto, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus caminos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere tus caminos. La primera consecuencia es no ser avergonzado, no pasar vergüenzas. La Biblia dice que la obediencia trae honor y evita la vergüenza. Si tú obedeces al Señor, Él te va a respaldar. Él va a estar contigo, Él no te va a dejar avergonzado. En Romanos 10:11 dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 7, te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas leyes. Allí está la segunda consecuencia. Cuando yo obedezco, brota de mi corazón alabanza. Si yo estoy obedeciendo, si yo he reflexionado en la palabra de Dios, yo he meditado en la palabra de Dios y yo tengo un compromiso por obedecerle, va a brotar de mi vida alabanza. Y una alabanza, como dice ahí, bien entonada, ¿cierto? Con instrumentos bien tocados. No, allí está hablando de otra cosa, allí no está hablando de la parte técnica. ¿De qué está hablando? De la actitud, ¿cierto? Versículo 7 dice, te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas leyes. Con un corazón recto. Eso quiere decir que puede haber alabanza sin corazón recto. Es posible. Cuando una persona cumple con toda la liturgia,
sin una buena actitud de corazón. Cuando una persona viene aquí, canta, levanta las manos, se sabe las canciones y va a la casa y maltrata a los suyos. Cuando una persona viene aquí, cumple con todas las funciones dentro de la iglesia y sale a ser un irresponsable y deshonesto en la empresa donde trabaja. Eso no es alabanza con corazón recto. Pero cuando una persona está en la iglesia y alaba, y cuando, bueno, aquí adentro también, pero aquí adentro y afuera vive en un corazón de santidad, de temor al Señor, de cumplir con los mandamientos, de amar al prójimo como a sí mismo, pues está adorando con integridad, con corazón recto. La alabanza a Dios surge o debe surgir de un corazón recto y obediente. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con la samaritana sobre la adoración? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Personas que se consagren al Señor. No solo que canten bonito. No solo que se sepan las canciones. No es solo pararse en el culto y levantar las manos. Es vivir en integridad. Que tú seas una persona recta, honesta, sincera, obediente a Dios. Y el versículo 8 dice: tus estatutos cumpliré, no me abandones del todo. La tercera consecuencia es el respaldo divino. Dios dice que Él se acerca a los que se acercan a Él y se aleja de los que lo rechazan. Así de sencillo. ¿Tú quieres que el Señor esté cerca a Él? Acércate. Acércate a Él. Abre tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Pide ayuda. Pídele una mano: Señor, rescátame. Estoy mal. Rescátame, Señor. Y Él se va a acercar. Él no se va a negar. Vas a tener el respaldo divino. Si tú deseas con todo tu corazón y te comprometes a obedecerlo, Él te va a respaldar. Él no te va a dejar solo. Ay, es que eso es muy difícil de cumplir. Él te va a ayudar. ¿Y para qué está el Espíritu Santo? Para eso, para qué vive el Espíritu Santo aquí, dentro de cada uno de los creyentes. ¿Para qué el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Para ayudarnos. Para respaldarnos, para acompañarnos. Y la compañía del Señor es el tesoro más grande que una persona puede tener. No hay tesoro que se compare a la compañía de Dios. No lo hay, no hay otra cosa comparable. Si tú tienes la compañía del Señor, el resto va a ser llevadero. Pero sin la compañía del Señor, hasta lo mejor de la vida puede ser terrible. Tener el respaldo divino. Solamente por ese beneficio uno ya dice: yo quiero obedecer. Pero ese no debe ser el punto. La obediencia es más por amor y agradecimiento, ¿cierto? Que el Señor es muy grande y que nos da esos beneficios. Claro. Disfrutemos del respaldo de Dios. Tus estatutos cumpliré. No me abandones del todo, Señor. Yo aquí estoy dispuesto a obedecer. Señor, no es fácil para mí. Tengo esta lucha. Señor, no ha sido fácil. Estoy desprendiéndome de algunas cosas del mundo. Señor, no ha sido fácil. Tengo unas malas influencias que me han tenido, pero yo estoy luchando. Señor, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Estoy luchando con mi genio. Quiero gritarle y comerme a medio mundo. Sí, pero el Señor te va a ayudar a dejar de ser mal geniado y a ser más amoroso. El Señor lo ayuda a uno y Él lo va cambiando, y cuando uno menos piensa es otra persona. Una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios promete: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Es una promesa del Señor. ¿Para quiénes? Para los que se acercan a Él. Y cuando yo me acerco, estoy dispuesto a obedecerle. Octubre, mes de la Reforma Protestante. Mes en el que se enfatiza la centralidad de la palabra.
Y yo les comentaba de algunos lugares. La siguiente, por favor. Hay una fotico que quiero mostrar. Una fotico en donde está la Biblia en un lugar muy, muy especial. La Biblia está en un lugar muy especial, ¿cierto? Muy lindo, eso es bonito porque uno como que dice, ve, aquí la pongo y la Biblia es muy importante para mí. Eso está bien, pero si no la obedecemos, en la iglesia, uy, llegó, qué belleza, me encanta esa imagen. Miren, por ejemplo, una acá, nosotros tenemos una Biblia allí, representa la centralidad de la palabra, una Biblia abierta. Esta debería ser una iglesia bibliocéntrica, pero ¿qué tal nosotros tener la Biblia ahí y no obedecerla? No, es que yo voy a una iglesia donde tienen la Biblia allá adelante y ni el pastor ni las ovejas obedecen. ¿Cómo quedamos nosotros? Pues realmente como hipócritas. No, pues baja esa Biblia de ahí. Lo que está es dar lora con esa Biblia. Yo tengo como 15 Biblias en mi biblioteca. Tengo versiones de todo tipo. Y ustedes me preguntan, pastor, ¿y usted con todas esas Biblias y si obedece? ¿De qué me sirve yo tener una cantidad de versiones de la Biblia y si no obedezco? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve andar con la mejor aplicación de la Biblia en el celular si no la obedezco? ¿De qué me sirve? La Biblia fue escrita para obedecerla, no como solamente un símbolo visible. Bien bonita, y qué Biblia tan hermosa. ¿Qué implica la obediencia a la palabra de Dios? Implica experimentar dicha, implica mostrar evidencias e implica unas consecuencias. Busquemos seguir los caminos de Dios con integridad. Procuremos guardar sus mandamientos de todo corazón. Luchemos por confiar en la justicia y la sabiduría del Señor. Alabemos a Dios con rectitud de corazón, obedeciendo, y perseveremos en la fe, y Él nunca nos abandonará. Vale la pena obedecer, ¿cierto? Pongámonos de pie y vamos a orar.